Hola, encontré en la biblioteca esta película de Queen que alquilaban, los DVD que prestaban, y la vi con mis hijos y es una locura ver algo así con tus hijos porque eh, ¿qué pueden extraer de ahí? Se han dado cuenta, por ejemplo, principalmente de la similitud entre funcionamiento del sistema monárquico y el sistema de la política con votaciones y una figura que elige el pueblo, en vez que una figura que es descendiente de la familia real y que en aquel momento en aquel momento coge el papel de representante este, de ese país. ¿Qué pasa? Que en los dos casos se necesita, como se ve muy bien aquí en la peli, en los dos casos se necesita que el pueblo te apoye, la mayoría. En el momento en que el pueblo no te apoya, puede perder tu silla, tu puesto, incluso tener miedo de perder la vida. A cierto punto se ve como el príncipe Carlos empieza a tener miedo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Ahí se da cuenta mi hijo viendo eso, de cómo se parecen al final los dos sistemas en esto, ¿no? Que realmente al final el poder lo tiene la mayoría. Y eh, incluso dentro de esas historias se ven dos tipos de mujeres que también tienen su momento de gloria porque le gustan al pueblo por razones opuestas en dos épocas diferentes. La reina es la mujer que cuida su privacidad, sus sentimientos no los expresa en público, es muy seria, etcétera. Y Diana, en vez, es la persona que rompe las reglas, que muestra lo que es, muestra sus sentimientos, al final rompe todas las reglas y se sale con la suya porque le gusta al pueblo. ¿Qué pasa? A mí nunca me ha gustado Diana, ¿ok? Ni siquiera me gusta la monarquía, no me gusta nada. En esta película hay una de aquellas historias donde no se salva nadie. No conozco ese pueblo, así que no juzgo esa cultura porque no la conozco en realidad. He hablado muy poco con personas de ahí, pero cuando Diana se casó con Carlos, recuerdo que yo era pequeña, me parece que tenía 10 años, ahora no me acuerdo, y recuerdo las escenas así románticas pasadas por todas las televisiones de su matrimonio que prácticamente eran omnipresentes, no se hablaba de otras cosas. Eso era terrible, porque yo estaba en Italia y decía que tenemos que ver nosotros con esto por encima, que tiene que ver nuestra época con esto. Era pequeña, pero lo entendía. Mis padres estaban divorciando y esta gente se estaba ahí se estaba emocionando con algo que era una boda estilo, como siempre, son todavía así, estilo antiguo, con este vestido blanco, etcétera, de gente de la realeza, o sea, al final se estaban emocionando con algo que era contrario a lo que se estaba viviendo en aquel momento en el país. Pero, total, es la dualidad de la gente. Se ve muy bien ahí como parece. O hay medidas que realmente se imponen como modernas y el pueblo no las siente o en realidad la gente no se centra, no tiene bien entendido lo que quiere y está con un poco el pie en los zapatos. Ok. ¿Qué sucede? Que aquí hay dos mujeres que, por esto digo, no es tanto cómo eres, ¿no? No es tanto si sigue la regla
o eres diferente, sino es el carisma. Hay personas que logran gustarle a la gente y esto hace su fortuna. No, no es el hecho de que sigan al pie de la letra la tradición o eh, rompan todos los esquemas. Es su empatía con la gente, ¿no? El hecho de que la gente, pero deje de apoyarte, es un drama. Entonces, es un drama a menos que tú no seas una persona que ha construido su vida sobre valores propios y se ha construido su propio espacio que no tiene que ver con el favor de los demás o la opinión de los demás, ¿ok? Pero aquí estamos hablando de dos personas que en vez, por su posición, aparecían en la prensa a cada momento. Entonces, aquí qué pasa. Hay una figura central de la película que es el político. Es el hombre de la película y me da mucha risa porque justamente encarna el papel del político perfectamente, porque él logra con malabarismos, con compromisos, con palabras dichas de cierto modo, etcétera, con frase a defecto y con tono razonamiento suyo y de su del personal que le escribe los discursos, etcétera, logra quedar bien con todos. O sea, él tiene alrededor suyo, por ejemplo, tres mujeres totalmente diferentes. Su esposa que odia la monarquía porque quiere la modernidad. Su reina que quisiera, que ha sido representante de la tradición y quisiera seguir así. Y el fantasma de Diana, que es el que en ese momento el pueblo apoya y él logra mantener cerca a las tres. No pierde ninguna. Se las arregla para para encontrar el compromiso para mantener su puesto, gustándole a todos un poco, ¿no? Y al final haciendo un favor al pueblo, pero también uno a la monarquía, o sea, esto es eh, un continuo así. Equilibrismo para mantener su puesto de trabajo. Entonces, es el político perfecto. Prácticamente llega al compromiso que sea para estar ahí. Lógico, luego la película quiere también hacer ver como una manera de mantener un sistema político vigente porque no sé, o porque el país, qué sé yo, no sé parta en dos o no suceda algo que se pueda considerar grave según el guionista, pero en realidad esto es lo que hace el hombre, lo que hace el hombre, aquí la figura del político que vemos aquí es esto, quedar bien con todo, pero en realidad para no perder nada, ¿no? Entonces, la peor figura, creo yo, la hace en este caso, y repito, no es nada contra esa cultura que nos conozco bien y que respeto básicamente como todas, pero la peor figura, a mi parecer, la hace el pueblo, porque al final el pueblo se da cuenta por fuerza, y nos damos cuenta todos, de que tiene el mando porque si la mayoría decide una cosa, al final se siente obligada, incluso la reina, a hacer como el pueblo le dice de hacer. Y cuando ve que tiene todo este poder, ¿qué es lo que pide? Podría pedir cualquier cosa, qué sé yo, el fin de la pobreza en el mundo, no sé, cualquier cosa. ¿Y qué pide? El funeral de su amada princesa divorciada, del príncipe,
O sea, pide algo así como de un poco no quiero decir sentimental, porque también sería sentimental pedir, qué sé yo, justicia social, un sueldo básico para la gente pobre, no sé, eso también es un sentimiento, pero lo que pide es algo así completamente, yo lo veo eh, un poco, bueno, un capricho. Yo lo veo como capricho, porque al final y al cabo, esta mujer ha vivido en el lujo, y se la recuerda, hablo de Diana, ha vivido en el lujo y se la recuerda porque se ha sacado dos fotos con los niños pobres. Esto, yo no sé si la gente realmente se reconoce en esto, es esto que ve, si lo que hace que ame tanto a cierta figura, a cierto personaje, es reconocerse en esta actitud, bueno, como digo, no es algo que yo vea como un valor que transmitir a mis hijos. En mi opinión, es bastante triste que sea así, ¿no? Pero es posible que a la gente le guste fantastiquear, o sea, tener tener un poco una adoración para alguien que idealizan, le gusta idealizar. Considerar que alguien es más, qué sé yo, simplemente por el hecho de que le cae bien, tenga que tener cierta consideración y por eso se mueve, todo el mundo va ahí, pone flores, obliga a la reina a, a hacer a dar un reconocimiento a este miembro de su familia que ya no era un miembro de su familia, o sea, a cambiar el protocolo para así para hacer que se le dé un reconocimiento a Diana, bueno, total. Si esta es una foto de lo que es la época, es una foto bastante loca y triste, digo yo. Pero nos puede servir, vamos a ver, sí lo es, ok, porque de todas maneras es una película, o sea, no interpretación, es una interpretación. En la película no aparece nadie que diga, por ejemplo, lo que digo, que lo que acabo de decir yo, que o sea, no aparece nadie que diga que no le gustaba ninguna de las dos figuras que aparecen aquí en esta foto, pero seguramente hay gente en ese país que piensa en otras cosas totalmente, ¿no? Así que bueno, yo lo que digo es que de todas maneras sí representa en parte una época y es el hecho de que aunque intentamos cambiar el sistema, al final los sentimientos de la gente muestran ciertas cosas que no son, al final no son, no cambian nunca, ¿no? Y es esta idealización, por ejemplo, de una persona que llega a ser eh, una figura quizá porque casi divinizada y el hecho de que no se pide que la monarquía, qué sé yo, deje el castillo y se reparta el dinero entre todos, se pide que eh, de una así participe al funeral de una persona que se salió de su familia y que el pueblo considera de la familia. O sea, eh, repito, esto es como, recuerdo un cómico que decía,
No entiendo por qué a la gente cuando se le aparece un santo en sueño o la Virgen, hay gente que dice me quedé sin palabra, ¿no? Yo sabría qué pedirle, le pediría un montón de cosas. Ok, era un cómico, pero quiero decir, efectivamente pensé en esto, ¿no? Llegas a tener el poder de mover a la persona más importante que se supone que detienen el poder en el país. Como pueblo te das cuenta que en realidad es la mayoría que cuenta y que pides una cosa así como una cosa formal, en fin, una cosa formal. Incluso le piden al final a la reina de mentir, no sé, de hacerse eh, la cara triste cuando en realidad ella a lo mejor odiaba a la persona que se ha muerto, pero o le pide de cambiar su sentimiento y se ilusiona que esta persona pueda cambiar su sentimiento o que esto sea una cuestión de Estado, la hace llegar a ser una cuestión de Estado, o sea, bueno, nada. En realidad, nunca me hubiera entretenido en algo así, viendo algo así, si no hubiese sido porque a lo mejor podía ser interesante verla con niños, de manera que un poco se despegue en la mente cuando después aparecen en la televisión todos esos políticos haciendo así sus charlas, porque efectivamente el juego del que estamos hablando es todo menos que limpio. Al final es un juego de las mentiras, es un juego de la manipulación, la mentira, etcétera. Y realmente si la gente se da cuenta de que eh, puede cambiar cosas a partir de su vida y de sus sentimientos como en realidad es, empieza a cambiar su vida de una vez, sin esperar a nadie, sin tener que eh, sin tener que incluso cambiar leyes simplemente porque es el comportamiento al final del pueblo, de las personas que hace que luego se admita o no se admita algo, legisle o no se legisle, se cambie o no se cambie, etcétera. En cuanto, hablando de la mayoría, ¿ok? Aunque muchas veces sea un poco difícil de entender por qué en la superficie se puede ver quizá algo en otros casos como de dictaduras, por ejemplo, se puede ver algo así como la parte más violenta de la cuestión, pero al final es posible que a nivel de mayoría lo que esté ganando sea el miedo. O sea, en fin, siempre es algo de apoyo que se le da al que supuestamente manda, que llega de una cuestión que llega de la mayoría por una cuestión matemática de cantidad, no por una cuestión de justicia. Ok, así que bueno, aquí estamos y lo quise comentar un poco así para compartir. Para hablar un poco de lo que pasa aquí. Ok, cuéntenme de vosotros, de ustedes, cuéntenme lo que pasa y qué opinión tienen, así que me divierta yo también. Chao.